Muy bien, vamos a comenzar con el desarrollo de capítulo 10. Vamos a ver lo que es la oxidación de SO2 a S3. Vamos a ver sus curvas de equilibrio. En el capítulo 1 hemos visto la ecuación de reactor. Nos vamos a dar cuenta de que esta reacción es muy importante, pues lo que es el corazón de nuestro proceso en la fabricación de ácido sulfúrico, puesto de que depende de la cantidad de SO3, va a depender de la fabricación de nuestro ácido sulfúrico. Como vemos acá, ambos compuestos están en estado gaseoso y reaccionan en un SO3 también. Ya, en todo caso, en este capítulo se describe el equilibrio termodinámico de la reacción y los objetivos son determinar la extensión máxima a la que SO2 en el gas de alimentación de la planta de ácido se puede oxidar en un lecho catalítico y describir los factores que afectan a este máximo, especialmente la composición del gas de alimentación de la cama catalítica y temperaturas de equilibrio y la presión. Ya, vamos a ver ejemplos de todo ello. El capítulo concluye con que se consigue la máxima oxidación industrial cuando la reacción tiene una facilidad para la rápida oxidación de nuestro SO2. Se aproxima el equilibrio a una temperatura baja. Vamos a mostrar todos estos con gráficas y ecuaciones. Entonces, tenemos ya la oxidación catalítica. Toda oxidación industrial de dióxido de azufre se realiza en contacto con catalizadores, sea de vanadio, metal alcalino, azufre, óxido y silicio o dióxido de silicio. Vamos a ver de que va a depender de nuestra temperatura de equilibrio, presión de equilibrio y composición de alimentación. Eso quiere decir el porcentaje de SO2 o 2 nitrógeno en la alimentación. Muy bien, lo que vemos acá ahora es la gráfica de nuestro lecho catalítico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, toda la parte de acá es nuestro lecho catalítico o la primera cama, ¿no? Las camas que vamos a ver. En todo caso, conforme vais pasando el gas de alimentación que vemos acá a una temperatura aproximadamente de 690 Kelvin, vamos a darnos cuenta de que los 690 Kelvin son aproximadamente 417 grados centígrados. Entonces, vemos de que es una temperatura óptima para que el catalizador se habilite y funcione de la siguiente manera. Al comienzo de SO2 va a ir ingresando y conforme va a ir avanzando por los lechos catalíticos, vamos a verlos acá, por cada lecho catalítico conforme va a ir avanzando, conforme va a ir bajando, el SO2 va a ir convirtiéndose en SO3 y va a seguir convirtiéndose hasta que va a llegar a cierta altura, más o menos acá, en donde ya va a alcanzar un equilibrio. ¿Qué queremos decir con equilibrio? Queremos decir de que tenemos suficiente SO3 para que se siga manteniendo eso y el SO2 sobrante y oxígeno que no está reaccionando va a continuar así, hacia el siguiente lecho catalítico. Tenemos que resaltar de que una vez que se alcanza este equilibrio, esto ya no va a seguir reaccionando. Quedamos o no, ya no va a reaccionar. Entonces, lo que tenemos en este momento va a ser nuestra alimentación, que es SO2, oxígeno y nitrógeno, para que se haga lo mismo en menores cantidades. El nitrógeno se conserva igual, pero un SO3 que va a ser un porcentaje hasta que se alcance el equilibrio. Como nos damos cuenta, acá va aumentando, llega al equilibrio y se mantiene constante.
Es importante de que el hecho catalítico sea suficientemente amplio para que se alcance el equilibrio, ya que supongamos de que si ponemos un lecho catalítico más corto, nos veríamos de que no alcanza el equilibrio y estaríamos perdiendo acá la reacción, ¿no?, de nuestros lechos. Entonces, nos vamos ahora ya hacia el porcentaje de SO2 oxidado, que va a ser definido por las siguientes ecuaciones. Este porcentaje va a estar dado con el símbolo phi, y cuando alcance el equilibrio va a ser un phi con un exponente e. Entonces, vamos a ver de que va a ser igual a los kilogramos mol de CO2 en mi gas de alimentación menos los kilogramos mol en mi gas oxidado, es decir, en lo que va a salir, sobre mis kilogramos mol de CO2 en mi gas de alimentación, por el 100%, para que sea ello. Y cuando alcance el equilibrio va a ser similar, solamente que vamos a reemplazar de la oxidación del gas, vamos a reemplazarla por cuando alcance el equilibrio. Es decir, lo vamos a reemplazar por el valor que vamos a tener acá, una vez alcanzado el equilibrio. Bien, nos encontramos frente a la primera gráfica. Esta primera gráfica, como vemos, acá nos dice en el apéndice D, en nuestro anexo D, se explica cómo se va a graficar ello. Entonces nos vamos acá al anexo D. El anexo D nos dice de que se utiliza esta ecuación, de cual consiste en mis dos constantes empíricas que han sido halladas a prueba y error, mi constante de los gases, el logaritmo natural de mi phi a la e, es decir, el porcentaje de CO2 cuando se alcance el equilibrio, mi e, que es el porcentaje de CO2 en mi gas de alimentación, mi f, que es mi porcentaje de oxígeno en mi gas de alimentación, y mi presión total, elevado a la menos 1 medio. Toda esta ecuación la vamos a ingresar a lo que es el Excel. Este libro trabaja con lo que es Excel y lo hace bastante cómodo. Es por ello de que hemos hecho también las gráficas en Excel y hemos tratado de que se conserve la misma forma de acá. Como vemos, entonces, tenemos esto acá, nuestra curva de equilibrio, que vamos a ver que nuestra temperatura de equilibrio, que va a ser dependiente de la alimentación de mi SO2, de mi oxígeno y de la presión va a ser expresada en bares. Vamos a ver de que cada uno tiene que ver con ello, ¿no? Y el porcentaje de SO2 oxidado, que nosotros decimos de cuánto va a ser. Suponemos una cantidad y luego la añadimos. Graficamos estos dos valores y nos damos con la curva de equilibrio, que es única y especial para cada porcentaje de alimentación. Estos valores cambian, depende de dónde se emite mi azufre. Puede llegar hasta un 13% de CO2 cuando es la quema de azufre y bajar hasta un 7% cuando es de piritas, de blenda o óxido férrico. Podemos ver de que de esto siempre va a ser gas inerte, como nitrógeno, CO2 o cosas así. Ya, entonces vamos a graficar acá, vemos temperatura versus el porcentaje de conversión. Vamos a ver la curva que ha sido hallada de estos valores. Se han graficado estos dos y nos muestra la curva de equilibrio. Bien, entonces vemos de que está un 10% de CO2, 11 de O2 y 1.2 de la presión. Y como podemos ver, son los mismos valores, 10, 11 y 1.2. La gráfica es bastante similar. Vemos de que en un valor de casi 1000 llega a un 37 y pico. Ese sería más o menos por acá, que sería los 1000. Y en nuestra gráfica que nos mostraba el libro, vemos algo similar, ¿no? 25 más o menos está por acá.
50 y ya. 37 está por acá. Entonces vemos de que los valores sí cuadran bastante, ¿no? Ahora vamos a continuar. La ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio, vamos a darnos cuenta de que va a ser mi constante de equilibrio igual a mi presión parcial cuando se alcanza el equilibrio de SO3 sobre las presiones parciales de dióxido de azufre cuando se alcanza el equilibrio y la presión parcial de oxígeno cuando se alcanza el equilibrio elevado a la 1 medio. Esta ecuación, ¿cómo salen las diferentes reacciones? Va a salir simplemente el producto de las presiones parciales de mi resultado sobre el producto de las presiones parciales de mis reactantes elevado cada uno al coeficiente que tiene acá. En este caso SO2 tiene coeficiente 1 elevado a la 1, oxígeno tiene coeficiente 1 medio elevado a la 1 medio y SO3 tiene coeficiente 1 y acá también está elevado a la 1. Muy bien, vamos a darnos cuenta de que las presiones parciales van a ser dadas también por sus fracciones molares por la presión total. Entonces, uniendo la ecuación 10.3, 10.4, 10.5 y 10.6, nos vamos a dar con la ecuación 10.7, que como vemos es un simple reemplazo de estas en la 10.3. En la ecuación 10.3 ya vemos de que tenemos la elección de mi constante de equilibrio en función de mis fracciones molares y de mi presión. Entonces acá ya podemos ver de que mi constante de equilibrio va a ser de que una mayor presión va a implicar una mejora, ¿no? Entonces, continuando, vamos a ver acá mi constante de equilibrio en función de la temperatura. La ecuación nos la da, que va a ser igual al logaritmo natural de mi constante de equilibrio, es igual a menos el cambio de energía libre estándar sobre mi constante de los gases por mi temperatura de equilibrio. Ahora, vamos a darnos cuenta de que en el anexo C se intenta hacer esta parte de aquí, que es la variación de mi energía libre estándar, va a ser una ecuación lineal con una pendiente en función de la temperatura, diferente y única para cada uno. Las variables A y B son constantes empíricas, es decir, con prueba y error. De esas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar el valor que tenemos aquí en esta ecuación, en la 10.8, lo cual nos daría esta ecuación. Entonces, ya tenemos el logaritmo natural y lo único que vamos a hacer es despejar mi temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que mi temperatura de equilibrio va a venir a multiplicar a este lado y signo menos va a multiplicar a cada uno de los factores internos. Lo vemos acá. Luego lo que vamos a hacer acá simplemente es de que esta parte de la variable la vamos a llevar al otro lado. Tenemos todo esto y vamos a factorizar la temperatura de equilibrio. Al factorizar la temperatura de equilibrio vamos a pasar a dividir todo lo que queda, ¿no?, dentro de paréntesis como división, lo cual nos daría como resultado esta ecuación. Entonces, hasta acá ya tenemos la temperatura de equilibrio en función de mi constante de equilibrio. Muy bien. Ya estando clara hasta la ecuación 10.11, vamos a pasar por los porcentajes. Constante de equilibrio en términos de porcentaje de SO2 oxidado, es decir, en función de mi phi. ¿Ya?
Esta ecuación la hemos demostrado, pero será en un video siguiente llamado anexo B. Es una demostración un poco larga, así que estamos evitando cargar mucho este primer video. En esta ecuación lo único que vamos a hacer es reemplazar mi constante de equilibrio, que sería esta, en este valor. Es decir, vamos a reemplazar todo esto, lo vamos a reemplazar acá. Bien, lo reemplazamos y ya lo tendríamos todo el equilibrio. Mi temperatura de equilibrio en función de mis porcentajes de SO2 oxidado cuando se alcance el equilibrio. Ahora, continuando, vamos a ver de que el efecto de la presión en el equilibrio. La figura 10.3 que se va a mostrar cómo va a afectar en el equilibrio el cambio de presión. ¿Ya? Entonces, vemos acá una gráfica con dos valores constantes, que es de mi SO2 y de mi oxígeno, a una presión de 1 bar y de 1.4 bar. Esto también fue graficado en lo que es Excel y lo vemos acá. Como vemos, 10% de SO2 y 11% de oxígeno. Las ecuaciones se han hecho, como podemos ver, esta a una presión A, que sería la azul, con esta presión de 1 bar, y esto se hizo con la presión que es a su costado, de 3 en este caso. Lo vamos a ir cambiando. La gráfica nos pide que sea de 1 y de 1.4. Acá 1 bar y 1.4 bar. Entonces eso vamos a hacer. Ponemos 1.4 y nos damos cuenta de que las curvas son bastante cercanas, ¿no? Pero de que aún así la pendiente nos favorece más cuando es una presión mayor. A mayor presión la curva se va más hacia la derecha. ¿Qué significa que nuestra curva se vaya hacia la derecha? Cuando la curva se va hacia la derecha, pongamos de que alimentamos con 700, vamos a tener una pendiente, dependiendo de nuestra temperatura con la que ingrese y de nuestros porcentajes. Entonces va a venir así. Si es una línea recta, ¿qué ocurre? Nos damos cuenta a simple vista de que los valores que tenemos en este punto y en este punto son diferentes, siendo este el superior. Es decir, si lo llevamos hasta acá, podemos poner de que esta tiene, por ejemplo, un 65% de SO2 oxidado y otra de allá tendrá un 69%, por ejemplo, que es posiblemente no parezca mucho, pero al momento de tener la reacción pues es importante conseguir una mayor conversión con una menor cantidad de lechos. Así que a mayor presión es mejor nuestra curva. Para que quede más claro, vamos a disminuir esta. Vamos a ponerle 0.5 y vamos a ver cómo se va hacia la izquierda, ¿no? Entonces esto no nos favorece. ¿Por qué no nos favorece? Porque como lo hemos dicho, cuando nosotros vamos a graficar algo, esto va a ir más abajo, es decir, mi grado de conversión en este caso sería, no sé, 51, supongamos, cosa que no es conveniente. Sin embargo, a 1.4 está llegando hasta los 55, lo cual ya es mucho mejor, ¿no? En este caso por lo que estamos poniendo con 700. Ahora, supongamos de que le pongo una presión mayor, de 3 como se vio. Se va mucho más a la derecha. Para que quede más claro, vamos a exagerar y vamos a ponerle una presión de 10. Se va mucho más hacia la derecha, inclusive ya no vemos la parte que continúa acá. Aunque podríamos modificar la gráfica. Vamos a ponerle que se vea hasta los 1500. O ya 1400. Como vemos se va mucho más hacia la derecha. Inclusive si le ponemos 40,
se va mucho más hacia allá, lo cual es conveniente, ¿no? A mayor presión. En este caso nos quedamos con I 1.4 y con I 1. Entonces, como vimos, es importante, ¿no? La presión, cómo va a afectar nuestra reacción. Ahora, continuando, vamos a ver cómo afecta el oxígeno. Esto es importante. Nosotros vamos a saber de que nuestra reacción es SO2 más oxígeno. Es decir, necesitamos de que existan ambos para que pueda crearse lo que es nuestro SO3. Es decir, mientras más SO2 haya, más SO3 va a haber. Pero también tiene que existir suficiente oxígeno. De nada nos sirve que tengamos un montón de SO3 y de que no tengamos oxígeno, pues en todo caso no podría reaccionar, ¿no? Supongamos que podríamos crear 10, acá tengamos 10 moléculas de azufre y podríamos crear 10, pues solamente acá tenemos 2 de oxígeno. ¿Qué nos daría? Crearíamos las 10, o bueno, crearíamos acá 4 SO3 y me quedaría restante todavía los 6 SO2 y tendríamos 0 oxígeno. Nos damos cuenta en todo caso de que es importante de que si es que hay elevada cantidad de azufre, o sea SO2, haya por lo menos un 10% mayor de oxígeno, ¿ya? Sin embargo, puede haber mucho más todavía de acá, pero se recomienda un 10% por la cantidad de leche. En todo caso, a mayor cantidad de oxígeno, mayor posibilidad de que reaccione el SO2. Como sabemos, después de cada lecho catalítico aún existe SO2 y aún existe oxígeno. Así que a mayor cantidad de oxígeno, mayor posibilidad de que ese oxígeno que está ahí todavía reaccione con el dióxido de azufre, porque todavía no se ha alcanzado el equilibrio por la cantidad de oxígenos que tenemos. Entonces, efecto de mi oxígeno. Acá vemos una gráfica con 3 valores diferentes de oxígeno. Como podemos ver, el volumen de azufre es fijo, sin embargo el volumen de oxígeno estamos haciéndolo variar. También lo hemos graficado aquí, lo cual se presenta de la siguiente forma. El primero consta en mi primer valor de mi oxígeno. El segundo muestra con mi segundo valor. Si nos damos cuenta, el valor de mi S2 en todos los casos son 10. Y la tercera muestra con el tercer valor de oxígeno. A un 8, un 11 y en este caso vamos a ponerle 14 o 13%. La gráfica nos muestra un 14. Dejémoslo en 14. Ya. Entonces, como vemos, a los mismos valores, mientras aumentamos nuestro valor de oxígeno, nuestra curva se va más hacia la derecha, que como ya hemos visto es óptima y beneficiosa para nuestra reacción. Como hemos visto acá, vamos a ponerle un caso exagerado de 114 para que veamos cómo se cambia la curva, se va mucho más allá. Bien, entonces esta parte ya queda demostrada, creo. Y nos vamos ahora a ver de mi dióxido de azufre, cómo va a afectar mi reacción. Acá vemos una gráfica con 3 de 7, 10 y 13. Llevándolo a la gráfica, ya hemos explicado por qué es de que se afecta, ¿no? En este caso vemos de que nuestro azufre bueno,
10, S2 es 7, 10 y 13. Entonces acá tenemos 7, 10 y 13. Este valor de oxígeno va a ser igual a J, bueno, vamos a ponerlo así, entre 1.1. No, va a ser por 1.1. ¿Por qué? Como hemos dicho, tiene que existir una cantidad mayor de CO2. Es decir, mi oxígeno va a ser SO2 por 1.1. Bien, como vemos, simplemente es un 10% más y está afectando completamente, ¿no? O sea, tenemos esta relación, que mi oxígeno sea en un 10% mayor que mi dióxido de azufre. Como nos hemos dado cuenta de cambiar esto, automáticamente mis curvas han cambiado. Por ejemplo, acá pongámosle 20 y vemos que mi curva verde se va más hacia la derecha. Es decir, al tener una mayor cantidad de SO2 en mi alimentación, también tiene que haber una mayor cantidad de mi oxígeno para que pueda reaccionar todos mis azufres. Bien, en todo caso, vemos de que si es que tengo una pendiente, afectaría, ¿no? Mientras más a la derecha sea, mejor. Y es necesario de que exista oxígeno suficiente para que pueda reaccionar mi SO2. Si no, de nada me valdría de tener mucho SO2 y nada de oxígeno. Bien, entonces con esto vamos concluyendo. Y vamos a darnos cuenta de que las curvas se han combinado y se ven pues el equilibrio termodinámico, composiciones de gas de alimentación del lecho catalítico y los balances de azufre y de oxígeno. En resumen, la oxidación del lecho catalítico, que es nuestra reacción, es un paso clave para la fabricación de ácido sulfúrico. La reacción que tenemos acá, que es SO3 más agua, me va a dar mi ácido sulfúrico, H2SO4. Ya, esa es mi reacción 1.2, que se vio en el primer video de esta serie del libro. Ya, la oxidación eficiente de SO2 contribuye a la producción de ácido eficiente y una pequeña emisión de SO2. ¿Qué quiere decir esto? De que finalmente el SO2 desechado va a ser menor al 2%. Ahora, la producción máxima de SO3 se alcanza cuando la oxidación de SO2 llega al equilibrio. Es decir, cuando lo que vimos, ¿no?, en la primera gráfica. Cuando se alcanza este equilibrio es lo máximo que puede llegar. Si tenemos una curva, por ejemplo, podríamos verlo acá así. Hasta acá está bien, es lo máximo que puede llegar en conversión de SO2. Si queremos que sobrepase estos valores, pues esto no se puede dar. ¿Por qué? Por lo que no existe suficiente oxígeno para que se combine con mi azufre, o bueno, con mi dióxido de azufre, y que forme, ¿no?, lo que reaccionaría y formaría mi SO3. Es decir, lo máximo que va a convertir es cuando llegue y se intersecte con la curva de equilibrio. Más acá ya no se puede convertir. Entender bien esta situación es importante, por lo que se está trabajando este capítulo a fondo, ¿no? Entonces, la producción máxima de SO3 en el equilibrio se ve favorecido por una temperatura de equilibrio fresca, es decir, de que
Si tengo mi recta, vamos a verla acá. Bueno, vamos a verla en la gráfica en sí. Supongamos que tenemos dos rectas, una así y otra así. Como vemos, la que empieza más a una temperatura más baja, pues va a tener un mayor grado de convección. Sin embargo, la temperatura que empieza más caliente, o la reacción que empieza a una temperatura más caliente, va a verse acá en un punto de intersección que no es menor, ¿no? Hay otro. Tenemos como detalle que llega a un punto mínimo que si disminuye de acá, vamos a pasar a la que va a estar inactivo, es decir, que no va a reaccionar. Ya mi lecho catalítico no va a servir de nada. Y también tenemos que cuando sobrepasa la temperatura de aproximadamente 900 Kelvin, mi lecho catalítico va a pasar a la degradación. Ya se va a degradar y va a ser ineficiente, su tiempo de vida va a durar menos y no nos conviene, ¿no? Muy bien, la temperatura ejerce una influencia mucho mayor en este máximo de la presión y la composición de gas de alimentación del lecho catalítico. Muy bien, la referencia que se ha tomado en esta parte es de Gaskell, Introduction to Metallurgical Thermodynamics, de McGraw-Hill. Muy bien, en esta parte se hacen una serie de preguntas, la cual nos dice que utilicemos simplemente nos da los valores, porcentaje de conversión a un 80%, y nos dice de que utilicemos la ecuación 10.13. Se realizó esto y nos da 584.09 con calculadora simplemente, utilizando esta ecuación. Y también cuando se utilizó ya acá nos dice que utilicemos Excel y nos pide ahí lo vamos a hacer, esto lo vemos acá, 1.2 bar, 12, 13.2. Bueno, acá nos dice 10, 11 y 79. Diez, 11, de este 79, presión de 1.2 bar, presión de 1.2 bar y queremos a un 80% de conversión. Muy bien, porcentaje de CO2 oxidado, quiero que sea un 80%. Entonces, vemos de que este 80 me causa un 854.086. Y con eso se comprueba y se demuestra de que está bien este valor que se calculó. Ahora nos da diferentes, nos pide que preparemos una tabla con los valores 12, 13.2 y los inertes, ¿no?, que son innecesarios. Entonces 12 y 13.2, vamos a poner en 12, 13.2 y hay que ver nos dice una temperatura de 840 en este caso.
quiere que sea 840 y queremos que esta sea nuestra variable. Entonces vemos de que para que este sea 840 necesitamos de que este sea 84.54. Y así terminan los ejercicios de capítulo 10. Muy bien, continuemos con los siguientes videos. Gracias.